El Antiguo Egipto, una civilización que se originó con el río Nilo como principal emblema y que a día de hoy es considerada una de las más importantes de la historia de la humanidad. Símbolo de arquitectura, sus pirámides, esfinges y obras arquitectónicas no dejan de maravillar a los millones de turistas que se acercan a visitarlas en forma de restos que nos recuerdan la grandeza de esta civilización. Sin embargo, como todo gran imperio, encontraban la forma de castigar a quienes incumplían sus reglas básicas y quienes no eran dignos de vivir allí. Por eso hoy veremos los castigos más increíbles y despiadados del Antiguo Egipto. El último te dejará boquiabierto. Sin duda, algo que deja perplejo a los historiadores es la capacidad de las civilizaciones antiguas de idear castigos que causaran un sufrimiento extremo en quienes lo recibieran. Se cree que la intención no era solo castigar a quien había cometido un determinado crimen, sino de sentar las bases del miedo para que el resto de las personas que tuvieran pensado realizar un acto similar no terminen por hacerlo, sabiendo las consecuencias que le podrían estar aguardando luego de consumar el hecho. En el Antiguo Egipto no fue la excepción. Vamos a conocer las torturas que se vivían hace unos pocos miles de años. Existía en Egipto un modelo similar a lo que son ahora los juicios por jurado modernos, los llamados kenbets, formados por personas respetables del poblado y que se ocupaba de temas civiles como impagos de bienes o servicios, disputas y riñas entre vecinos, robos menores, injurias y calumnias. En algunos de estos juicios antiguos se castigaba al acusado a cumplir algunas de las peores penas. Ser atado a un cadáver. Cuando se cometía un delito muy grave, como lo era el de asesinato, por ejemplo, de un padre que mataba a un hijo o a una hija, el castigo era claro y pretendía ser más psicológico que físico. Se procedía a atar al cadáver del o de la difunta al asesino por unos 3 días, hasta el momento en el cual el mismo comenzaba a descomponerse naturalmente. Todo este proceso era supervisado por diferentes guardias. Es interesante marcar en este punto que también había un castigo si se asesinaba a un animal considerado sagrado, como el caso de los gatos, por ejemplo. Los egipcios adoraban a los gatos, por lo que si alguien mataba a uno de ellos, aunque fuera sin querer, se capturaba a la persona y hacían que una serpiente venenosa le picase, o simplemente era ejecutado al instante. Empalamiento. Los castigos corporales más graves reaparecen con más intensidad en el Imperio Nuevo, siendo el empalamiento la pena capital favorita en época de Ramsés. Este castigo no es esquivo para la mayoría de las personas actualmente, pero para quien no lo conozca, consiste en insertar una estaca por alguna abertura corporal de la víctima, logrando así una muerte extremadamente dolorosa. Este castigo era también utilizado para sofocar revueltas, reprender a los desertores o eliminar la insubordinación militar en la guerra. Una persona podía sobrevivir a un empalamiento longitudinal por varios días en extremo dolor y agonía. Trabajo forzoso. El trabajo forzoso pasó a ser moneda corriente en el Antiguo Egipto cuando se dieron cuenta que era más útil para la sociedad utilizar a los delincuentes que ejecutarlos o encarcelarlos. El ejemplo más claro y sonante está en la construcción de las pirámides, que a día de hoy son consideradas reliquias históricas y de hecho son la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie. Para su construcción se utilizó mano de obra bajo estricta obligación permanente, con tareas pesadas que incluían la movilización y corte de los enormes bloques de piedra. Sin embargo, los historiadores están de acuerdo que la estética y la construcción estaba en mano de hábiles artesanos que pasaban largas jornadas laborales en las pirámides. Ser arrojado al Nilo. El Nilo era fertilidad para los antiguos egipcios y un símbolo sagrado para ellos también eran los cocodrilos, tanto así que veneraban al dios Sobek, representado con cuerpo de humano y cabeza de cocodrilo. Sobek fue, según la mitología egipcia, el creador del Nilo, que habría surgido de su sudor, dios de la fertilidad, la vegetación y la vida.
El sigiloso reptil representaba una amenaza para todos los que se aproximaran a la orilla del Nilo, empezando por los otros animales. Así, en un papiro del imperio se registran algunos conjuros necesarios para proteger a los caballos que atravesaban el río. A la vez se menciona lo peligroso que era para los pescadores locales obtener una pesca copiosa sin poner en riesgo su integridad física. Era habitual entonces que los condenados fueran arrojados al río Nilo atados a bolsas con piedras o algún elemento pesado para que sean devorados por los cocodrilos o, poniéndolo en otras palabras, que el dios Sobek decida el destino del prisionero. Un enorme cocodrilo que los lugareños han apodado Gustav. Gustav es un infame cocodrilo del Nilo. Cortar la nariz. Hace miles de años, el faraón Horemheb fue el encargado de crear una de las ciudades más impactantes de las que se tenga registro, Rinocolura. El nombre tiene relación con lo que vimos en el título. Todos los habitantes de esta ciudad eran delincuentes que habían sido mutilados, les habían cortado la nariz y enviado a esa ciudad-prisión egipcia. Rinocolura fue el nombre acuñado por los griegos, quienes llegaron a esta ciudad y se mostraron sorprendidos por los rostros mutilados de sus habitantes. Todos eran delincuentes, no tenían agua potable y el alimento escaseaba en esta zona desértica. Se alimentaban a duras penas de la pesca y cazando alguna de las codornices que pasaban sobrevolando la ciudad. Huir de la ciudad no servía de nada para estas personas, puesto que estaban ya marcadas de por vida, y nunca podrían escapar de esto en una sociedad que marcaba tanto la moral de la época como la egipcia. Fuera del caso de esta ciudad, la mutilación de partes salientes del rostro, como las orejas o la nariz, era una práctica llevada a cabo en Egipto para eliminar la personalidad de quien fuese privado de esa parte corporal. En la mayoría de los casos, la amputación de la nariz se producía como consecuencia de un castigo por un delito, como corrupción, adulterio o robo, pero también podía estar relacionada con una venganza de un marido contra un amante, una pelea o una herida de guerra. Una cultura que merece ser recordada como la de los antiguos egipcios también tiene manchas oscuras en cuanto a las condenas a sus prisioneros. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué método de ejecución o condena te impactó más? ¿Te atreverías a sumergirte en el río Nilo?